Jeremías. Jeremías, capítulo 18, y vamos a leer los primeros 6 versos de la palabra. Jeremías, capítulo 18, del versículo 1 al 6, vamos a hacerlo de una forma alternada. La palabra del Señor dice así: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Aleluya. Pueden tomar asiento, dándole la gloria al Señor. Bueno, desde que me dieron el tema, instrumentos en manos del alfarero, busqué la presencia del Señor y pues esto fue lo que me inquietó a predicar. He puesto como título el proceso del vaso de barro en las manos del alfarero, y pues más que tratar de enseñar acerca de lo que es el servicio, quisiera que mirásemos más bien lo que hay que pasar para llegar al servicio. Y quisiera tocar 5 puntos importantes en nuestra vida como cristianos, o en lo que refiere al servicio. Y me llama la atención esta parte de la palabra, porque en sí el Señor compara al ser humano con el barro. Eso demuestra 2 cosas: una, que somos de ahí tomados, y otra, que no somos nada. En otras palabras, somos un instrumento útil, pero si estamos en las manos del Señor. Me explico. Dios en el 6º día tomó barro e hizo al hombre, lo formó. Y si ustedes muy bien lo conocen, estamos en la 6ª dispensación, aún el 6, número de hombre, y está todavía haciendo al hombre. ¿Cómo está haciendo al hombre Dios? A través de la palabra. Cada vez que venimos a escuchar de la palabra, cada vez que venimos a un culto, cada vez que leemos la palabra de Dios, cada vez que buscamos su presencia, allí estamos buscando del Señor, y a través de eso el Señor nos limpia. El Señor le dijo a sus discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Así que, entendiendo esto, que Dios es el alfarero y que nosotros somos el barro, no está de más decir, como dijo Isaías. Si ustedes quieren abrir su Biblia, en Isaías, el capítulo 64, el verso 8, Isaías dice: a pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú el alfarero, todos somos obra de tu mano. A pesar de nuestras dificultades, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras falencias, a pesar de todo eso, dice Isaías, a pesar de todo, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre. En otras palabras, Isaías estaba reconociendo que aunque tengamos dificultades, aunque tengamos limitaciones, aunque tengamos esas asperezas, Dios es nuestro hacedor y Él nos va formando. Y como ustedes pueden tal vez pensar, cuando uno toma el barro, allí siempre hay piedrecita, que a veces encuentra un vidrio, una cosa, la otra, etcétera, etcétera. Y me di a la tarea de buscar todo lo que es el trabajo del alfarero. Y el primer paso, cuando este hombre coge el barro, antes de ser barro, pues llega y le echa agua. Y el agua representa, ese es el primer paso, representa la palabra, la presencia de Dios. Y después de que él moja
esa tierra o ese barro y que lo hace ya lodo, que empieza a manejarlo, necesita algo. Y eso que necesita es, más que darle un molde, es ponerlo para hacerlo. Me explico. Después de que el alfarero le echa el agua y le va dando la horma, él pone el barro en lo que es la rueda y lo fija bien. Pero hay algo que me llamó la atención, y es que si el barro no está bien pegado, si no está bien centrado en la rueda, cualquier mal movimiento, si él prende la máquina, el barro se puede partir. Y eso nos enseña algo muy precioso, y es que nosotros debemos estar centrados en lo que es el Señor. La vida, la rueda, da vueltas, pero el Señor siempre está allí. Aunque nosotros tengamos tal vez limitaciones como seres humanos, muchas veces pensamos como jóvenes y decimos, pero es que tal vez los otros jóvenes no viven lo que yo estoy viviendo, o tal vez mis papás no viven lo que yo estoy viviendo. Pero el Señor, cuando nos llama a nosotros, Él no nos está preguntando por esas limitaciones, por esas asperezas que nosotros tenemos. Antes de que Él nos llame, ya el Señor sabe que nosotros somos imperfectos, que tenemos nuestras limitaciones como seres humanos, pero Dios no está interesado en eso. Dios no te pregunta cuáles son tus problemas. Él tiene la solución a los problemas. Y lo que me llama la atención es que después de que ese barro ha sido mojado y está listo para ser moldeado, después de que lo pone en la rueda, ahí llega el tercer paso. Y ese tercer paso es el dejarse suavizar o el dejarse moldear. Es allí en ese tercer paso que el alfarero empieza a sacar las asperezas, empieza a quitarle la piedrecita, empieza a sacarle todo. Y una de las cosas que me llama la atención es que el barro no le dice al alfarero, no me quite esa piedrecita, no me quite eso, no me quite eso. No, el alfarero hace su molde, hace su vasija como él quiere. ¿Y por qué les digo esto? Porque a veces nos pasa así, a veces estamos en la iglesia, venimos a la iglesia, vamos a cultos, y hay cosas que están ahí como nuestras falencias, y a veces decimos, es que me la tienen montada, es que el pastor siempre predica de eso, es que el líder de los jóvenes predica siempre de eso, y parece que como que fuera la persona que se la tuviera montada a uno, pero no es eso, es que Dios está tratando de quitar las asperezas, pero tal vez nosotros estamos diciéndole, no, Señor, ese pedacito no, como si le estuviéramos diciendo, no, esa piedrecita no me la quites. Y así pasa muchas veces en nuestra vida. Está nuestra vida allí, el Señor tratando de quitar las cosas y nosotros como que no. Me explico, más fácil, un ejemplo para los jóvenes. Esto es algo práctico para los jóvenes. Muchas veces la palabra nos enseña de por sí que nosotros no tenemos ninguna comunión con los de afuera. O sea, tenemos amistades y todo, pero cuando digo comunión es en cuanto al noviazgo, o no lo dice la palabra así. No hay ninguna comunión entre el no creyente, o sea, el incrédulo, con el creyente. Y la palabra nos dice eso, nos enseña eso. Y nosotros como que, ay Señor, todo, pero menos mis sentimientos. ¿Me entendieron? Los jóvenes nos dicen amén. Pero así es, y a veces pensamos que estamos bien, pero ciertos aspectos de nuestra vida todavía falta moldearlos. Y el Señor sigue tratando y envía la palabra y predica el pastor invitado, predica el líder de jóvenes, predica el que sea, y siempre el Señor te va a decir lo mismo. No es que ni el pastor invitado le hayan dicho, ni el que está en la congregación sepa. Muchas veces nosotros ni el pastor sabe todas las cosas que nosotros vivimos, pero el Señor sí las conoce, y el Señor seguramente se las revela y le dice al que viene de afuera y dice, pero es que como que le dijeron que yo tengo un novio inconverso. Es solo un ejemplo, un paréntesis. Y es así, y no solamente eso, a veces es los problemas en el hogar, y el Señor nos habla, el Señor trata de que la familia esté bien,
y nosotros como que hacemos caso omiso, como que sí nos gozamos, recibimos bien la palabra, pero cuando llegamos hablo más en cuanto a las parejas, cuando llegan a la casa se les olvidó la palabra, y así en cualquier aspecto de nuestra vida, pero Dios quiere hacer de nosotros vasijas útiles. Vamos a leer la palabra. Vamos a leer en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versos 26 y 27. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Si miramos el barro, eso es lo que hace el alfarero, quita todas las asperezas, de cierto modo, que esa vasija o eso que él está haciendo no tenga nada, no tenga ni mancha ni ninguna arruga, o sea, no tenga ninguna piedra ni ningún vidriecito ni nada, que sea perfecta. Eso es lo que hace Dios con la iglesia, y como dice ahí, nos ha lavado por su palabra. ¿Para qué? Para presentarse él a sí mismo una iglesia santa, sin mancha, sin arrugas, sin contaminación. Y vamos a leer de igual manera Juan el capítulo 15, el verso 5 dice así: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Así que debemos estar centrados, es decir, fundamentados en el Señor. Hoy decían, cuando dirigían, que muchas veces llega cualquier problemita y como que nos desestabiliza, y es eso, nosotros por encima de cualquier cosa, nosotros debemos estar allí, fundamentados. ¿Por qué es la necesidad de leer la palabra? ¿Por qué es tan necesario? Porque la palabra nos da esa certeza, esa seguridad de que lo que dice el Señor, si tú lo crees, Él lo hará. Así que si llega el problema, la dificultad, como tenemos un Dios grande y poderoso, por encima de todas las cosas, Él nos va a ayudar. Y la palabra dice que Él no nos deja tentar más de lo que podamos soportar. Así que por encima de cualquier cosa, sea un problema, sea una enfermedad, lo que sea, monetario, por encima de todas las cosas, sepamos que Dios está allí y que Él es fiel, sustentador, que Él es justo, que Él es misericordioso. Así que vamos a ver el otro paso. Vamos a leer en Romanos, capítulo 9. Romanos capítulo 9, verso 20. No sé si algún joven lo quiere leer o algún hermano. Bien pueda. Amén. Dice la palabra, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques? O sea, para que porfíes contra Dios, para que le digas, ¿por qué me haces así?
Y el verso 21 dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Así que eso nos deja claro de que muchas veces ahí está la respuesta. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me llega tal cosa a mí? ¿Por qué tal problema a mí? ¿Por qué una cosa? ¿Por qué la otra? La palabra dice que nuestra fe, más preciosa que el oro, debe ser probada, ¿cierto? ¿Y probada por qué? Por fuego. Así que todas esas cosas, todos esos problemas, todo eso que llega a nuestra vida, lo que hace es afirmarnos, lo que hace es moldearnos, lo que hace es hacernos más fuertes. Entonces, por encima de todo, Dios estará allí, de una u otra manera, aun cuando pienses que estás solo, que tal vez ya no aguantas, que tal vez hasta ahí llegaste. Ahí cuando se acaban tus fuerzas, ahí empiezan las de Dios. Solo tenemos que confiar. Como dice un coro, esto es confiar. Vivir por la fe. Eso es confiar. Vivir por la fe, es creer, es tener esa certeza de que lo que vamos a recibir viene de Dios. Y vamos a pasar al cuarto punto. El primer punto, no sé si se acuerdan cuál fue. El agua. El segundo, centrarlo bien en la rueda. El tercero, quitar todas las impurezas. Y ahora el cuarto es la vasija es llevada al horno. De eso les estaba hablando un poco. Cuando la vasija es llevada al horno, el alfarero lo que quiere es que aún esas pequeñas impurezas que quedaron en la vasija, aún esas cosas que no se han podido quitar, van a ser quitadas en el fuego. Muchas veces cuando se amasa, no sé si se han dado cuenta, no sé, bueno, yo hago arepas y todas esas cosas. Entonces, cuando uno amasa, muchas veces quedan los globitos, o tal vez quedan los granitos, los tumurritos, no sé cómo le digan ustedes, pero aún esas cosas, cuando se cocinan, quedan mejor. Y lo que hace cocinar, cuando se cocina, se afirma, se pone duro, se pone resistente, y eso es lo que hace el Señor con nosotros. Cada problema que llega, cada dificultad, tal vez cada escasez, eso lo que hace es afirmarnos. Cuando digo escasez, puede ser económica, muchas veces llega la escasez económica, y no es que Dios nos haya dejado abandonado, porque no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Así que no es que Dios se haya olvidado de nosotros, sino que, como dice Pablo, he aprendido a vivir con la abundancia y también en escasez. Y nosotros debemos darle gracias a Dios en todo. Al principio me acuerdo cuando, como todo inmigrante, cuando llegamos, muchas veces pasamos con mi papá y que decíamos, ¿y ahora qué? Y esa nevera andaba más pelada, y nosotros allí, alguna cosa resultará. Aunque hay muchas facilidades aquí, de igual manera, a veces no está el dinero, o sale un problema, o se dañó el carro, una cosa, pero el todo, Dios suple a todo. Hay que tener esa convicción, hay que tener esa confianza en el Señor. Y primera de Pedro 1:7. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Así que el propósito de todo, el propósito nuestro es que el Señor nos use, ¿cierto? Se me olvidó preguntarles al principio, ¿cuántos querían servir al Señor? Aunque esa respuesta está en todos nosotros,
Y seguramente si preguntara aquí que quienes quisieran servirle al Señor, a veces cuando pensamos en el servicio decimos, es que el ministerio o algo, y muchos tal vez no quieran ser pastores, pero a Dios no solamente se le sirve acá en el altar, a Dios se le sirve en la cocina, haciendo el aseo, en cualquier cosa se le sirve a Dios. Así que la Biblia dice que nosotros le servimos al Señor por agradecimiento, por lo que Él ha hecho por nosotros, en que sin merecer las cosas no escatimó cosa a qué aferrarse, sino que se dio, se entregó por nosotros. Y nosotros en ese agradecimiento le servimos. Y nuestras vidas para Dios deben ser en agradecimiento, es decir, no negarnos a nada. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nos dicen algo y como que no queremos hacer las cosas. Y a veces pensamos, a veces hay, bueno, aquí en Canadá la iglesia es pequeña, pero eso pasa mucho en congregaciones grandes, donde dicen, pero es que siempre sirve tal hermano, o tal joven, ¿y por qué yo no sirvo? ¿No han escuchado esa? Sí la han escuchado, ¿cierto? Y resulta y pasa que no es que Dios no nos quiera usar, o que Dios no use los de allá, porque cuando pensamos en el servicio, solo pensamos en el altar. Entonces la persona dice, pero ¿por qué no me usan a mí? Y es fácil, y es que después de que el alfarero saca la vasija, lo que él hizo del horno, siempre las pone en un estante a exhibirla. Muchas veces, no sé si en sus casas, hablo en cuanto a mi abuela tenía unos platos para las visitas y otros que se murió y nunca los utilizó. ¿Por qué? Porque eran como ese tesoro que ella tenía, como si llegaba alguien, le servían esos, y si no, pues en plato normalito para los otros. Y muchas veces pasa así. El Señor no es que no quiera usar a todos, sino que hay algunos que están allí en el estante, y Dios es soberano, y en su debido tiempo se servirá de ellos. Así que no te sientas tal vez poco o menos que aquel que sirve. Dispón tu vida para el Señor, y ciertamente el Señor hará grandes cosas. Ciertamente hay una gran necesidad aquí en el Canadá. Se necesitan obreros. Muchas veces pensamos, Señor, envía obreros a tu mies, es decir, trae pastores de Estados Unidos, trae pastores de Colombia, pero tanto los pastores de Estados Unidos como los pastores de Colombia ya son hermanos que están avanzados en edad. Y no te has preguntado, joven, me dirijo a ustedes jóvenes, porque ustedes son los que están acá, ustedes son los que saben el idioma, ustedes son los que comparten con los jóvenes del colegio, ustedes son los que más tarde van a ocupar un cargo en la ciudad, sea contador, sea médico, sea alcalde, lo que sea. Nosotros somos el futuro de este país. Nosotros somos los que mañana más tarde vamos a estar en el gobierno, nosotros somos los que vamos a ser parte de esta sociedad. Hoy tal vez trabajamos en cosas como el aseo, pero si nos educamos, seguramente mañana vamos a tener un puesto mucho más pago, mucho más gratificante, y en eso también le podemos servir a Dios, porque no solamente debemos alcanzar a ese que está allí cerca nuestro, sino también a las personas que están en eminencia, como dice la Biblia. ¿Cómo conocerán ellos? ¿Cómo conocerán si no hay quien les predique? ¿Cómo escucharán o cómo invocarán el nombre del Señor si nadie les ha enseñado? Así que ellos muchas veces no tienen conocimiento de Dios, y así fue. Hablo en cuanto a Colombia porque de allá vengo, y el ver ahora en cómo en el Senado, aunque ustedes conocen la política, ¿qué político no es corrupto? Y el ver hermanos ya en la política
que han llegado al Senado, pero que ya las personas están allá con cierto temor hacia Dios, de que antes de empezar una audiencia o cualquier charla, invocan o le dicen al hermano, vamos a orar, y el ver cómo el Señor ha llegado también a los estratos altos, porque no solamente a veces tenemos esa perspectiva de que solamente los pobres vamos a tal vez a heredar, o no, Dios también quiere llegar a la alta sociedad. Y cuando habla del rico, ese joven que tenía dinero, fue porque él lo puso por encima de Dios, pero Dios da la solución. Todo aquel hombre que quiera venir a Él es acepto delante de sus pies. El propósito de Dios es que ninguno de ustedes, ningún ser humano perezca, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. Y en cuanto al hablar de esto, yo sé que hay amigos, hay personas que conozco menos, hay otros que no conozco, y muchas veces cuando venimos pensamos como que yo le doy gracias a Dios porque ustedes están acá, y pensamos en, sí, yo voy a la iglesia, pero tal vez de convertirme, no, todavía no, y también pensamos así, pero no está mal, así pensaba yo. Lo bueno es que Dios se encarga de cambiar esos pensamientos, y nosotros podemos entender y comprender lo que es el Evangelio, lo que Dios tiene para el hombre es algo grande. Aquí vivimos 40, 50, 60 años, otros viven 10, otros 2, otros 80, otros 100. Pues aquí estamos de paso, en otras palabras, y el propósito de Dios es llevarnos a una eternidad en Cristo, porque el hombre que no conoce a Dios o el hombre que no acepta al Señor va a pasar una eternidad, pero no con Cristo. Así que la elección es eso, escoger, saber escoger, poder decirle, Señor, aquí estoy yo, no renegar contra Dios, no decirle, Señor, es que siempre, es que yo no sé qué, no, sino poderle decir al Señor, bueno, Señor, si es así como Él dice, aquí está mi vida. Eso se llama humildad. Humildad no es el que tiene el pantalón roto o los zapatos rotos, no, porque hay pobres que son orgullosos. Humilde es poder bajar la cabeza y decirle, sí, Señor, necesito de ti. Y nosotros, ¿qué hombre no necesita de Dios? La Biblia dice que el insensato es el único que dice que no, pero cuando llega el problema, ¡ay, Dios mío! ¿Se va a caer el avión? Ahí sí. Así es el hombre. No hay hombre que no pueda decir que no existe Dios. La Biblia lo dice que son solamente insensatos. Dios ha puesto en nuestro corazón que hay una eternidad. ¿O qué hombre quiere morirse? Ninguno, ¿cierto? Ningún hombre. Y eso lo puso Dios desde el principio. Si leemos, vamos a leer Eclesiastés. Capítulo 3, verso 11. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Así que muchas veces no entendemos el propósito por el cual Dios nos tiene aquí, y pensamos que solamente, vine a culto porque me invitaron, o solamente, no es casualidad. En el Señor no hay casualidades, es una realidad que el Señor quiere salvarte, pero todo depende de ti. ¿Por qué digo que todo depende de nosotros? Porque aunque Dios puede hacernos a todos así y cambiarnos el pensamiento, Dios nos ha dado 5 sentidos y nos ha dado libre albedrío, o sea, la decisión de poder decir si le sigo o no le sigo, continúo en mi vida o sigo al Señor. Y sería bonito que nosotros como jóvenes
Todos aquí somos jóvenes, ¿o no? Ahí sí todos dijeron amén. Gloria al Señor. Y sería bueno de que nosotros no viviéramos de la manera que nosotros queremos vivir, sino que en cada decisión, en cada una de las cosas, aún en nuestros estudios, poder decirle: Señor, ¿es esto lo que quieres que estudie? Tal vez esto te va a servir, o tal vez esto me va a apartar más de tu servicio. Todas esas cosas. Y ciertamente Dios se agrada cuando lo tenemos en cuenta, en cualquier decisión, en cualquier detalle. Y para terminar, vamos a leer Isaías capítulo 45. Verso 9, Isaías 45, 9. Vamos a estar sobre nuestros pies. Vamos a leer este verso 9. Dice: ay del que pleitea con su hacedor. ¿Todos lo tienen? Vamos a leerlo juntos. Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con el tiesto de la tierra. Dirá el barro al que lo obra: ¿qué haces? O tu obra no tiene manos. ¿Y por qué pleiteas contra Dios? ¿Por qué no mejor dejas que el Señor te moldee? Cuando escuches la palabra y que el Señor te diga, porque es así, uno viene a la iglesia y el Señor, como que cuando le dice el pastor algo, a uno como que le queda sonando más. Eso no es casualidad, es que el Señor te lo trae para que tú puedas entender. Y sería bueno que hoy entendiésemos que necesitamos todos dejarnos moldear, de que el Señor no nos está preguntando cuál es tu aspereza, sino que si estamos en el primer paso, o tal vez en el segundo, o tal vez estás en el tercer paso, puedas decirle al Señor: aquí estoy. O tal vez estás pasando por aquella dificultad, por aquel problema. Tal vez estás en el horno, tal vez estás siendo probado, pero no vas a ser derrotado, sino que eso te va a ayudar, te va a fortalecer. Sería bueno de que le pudiéramos decir al Señor: Señor, no quiero vivir más para mí, no quiero tomar mis decisiones, no quiero equivocarme más, sino poder decirle: Señor, haz conmigo conforme a tu voluntad. Gloria a Jesús. Segunda de Tito 2, 20 y 21 dice, les voy a leer el 21: así que si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Así que quieres servir al Señor, la decisión está allí en ti. Permítele al Señor que obre en tu vida. Busca del Señor, busquemos su presencia. Oremos todos. Aleluya. Señor Jesús, gloria a tu nombre, bendito Rey, te damos gracias, Señor. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Tú eres nuestro hacedor, Señor. Tú eres nuestro Dios. Aleluya. Sí, Señor Jesús, oh Dios, moldéanos. Moldea, Señor, oh Dios, nuestra vida, Señor, nuestras asperezas. Oh, mi Cristo bendito. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor Dios. Aleluya.